son 14 huesos, ¿no? De estos son 6 pares, que serían, aquí se lo abrevié. Primero el maxilar, luego tenemos el cigomático, los huesos lagrimales, los cornetes nasales inferiores, los huesos nasales y el hueso palatino. Y luego tenemos 2 huesos impares que vendrían siendo la mandíbula y el hombre, ¿ya? ¿Cómo se dividen los huesos de la cara? En una mandíbula superior y otra inferior. La mandíbula inferior está solamente representada por tiempo en la mandíbula. Y en la mandíbula superior ya tendríamos a los otros 7 huesos, ¿ya? Ahora, vamos a tratar de explicar ahora los más largos. Hay huesos de la cara que son muy cortos, muy sencillos, eso lo vamos a dejar, ¿ya? Vamos a empezar explicando el maxilar, que es de los más largos. El maxilar está aquí, ¿eh? ¿Dónde está situado el maxilar? El maxilar está situado entre las 3 grandes cavidades de la cara, ¿ya? Inferiormente a las cavidades orbitarias, lateralmente a las cavidades nasales y superiormente a la cavidad bucal. El hueso maxilar es un hueso par, ¿no? En este caso acá tenemos al maxilar derecho, que va a presentar una cara interna, todo está aquí, y una cara interna, que sería esta de acá. En su cara externa, primeramente, lo que vamos a apreciar son las saliencias determinadas por la raíz dentaria. Entre estas destaca una que es la eminencia del canino, ¿ya? La que vean más grande, esta que está rota aquí, por si acaso, es la eminencia del canino. Medialmente, es decir, cerca de la línea media, va a presentar una fosita, muy importante, fosita incisiva o mirtiforme. ¿Qué se inserta en la fosita incisiva? El músculo mirtiforme, o también llamado músculo depresor del tabique nasal, ¿ya? Ahora, en la cara interna va a presentar una gran apófisis, que es toda esta de aquí. Se llama apófisis cigomática del maxilar, ¿ya? Tiene forma de una pirámide, con 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Entre las caras, ¿cuáles serían? Cara anterior o peniana, cara superior u orbitaria, cara posterior, esta de aquí, y 3 bordes que serían borde anterior, posterior e inferior, ¿ya? Y un vértice que va a servir para articularse con qué hueso sería, si es apófisis cigomática, entonces con el cigomático, ¿no? Ahora, de las caras de la apófisis cigomática, primeramente tenemos la cara superior o cara orbitaria. Como su nombre indica, ¿qué va a formar esta cara? Las paredes inferiores de las órbitas. Aquí vamos a encontrar un surco y un conducto, ¿ya? De su borde posterior va a venir una escotadura que va a formar un surco llamado surco infraorbitario. Ese surco se continúa a través de un conducto infraorbitario. ¿Y qué pasa por el conducto y surco infraorbitario? El nervio infraorbitario, ¿ya? Que pertenece a qué nervio? Al maxilar, ¿ya? Eso sería la cara orbitaria. En la cara, bueno, otro detalle es que del conducto infraorbitario se va a desprender otro conducto que es el conducto alveolar, por donde pasan los nervios alveolares anteriores superiores, ¿ya? Ahora, en la cara anterior o cara geniana de la apófisis cigomática va a estar en relación con ¿qué? Con la parte blanda de la mejilla. Aquí lo que pueden ver, lo más característico es un agujero, ¿no? Este de aquí, que es el agujero infraorbitario. Aquí yo les mencioné un surco y un conducto, ¿no? Surco, conducto infraorbitario, y ese conducto va a desembocar ¿dónde? En un agujero. Entonces, ¿qué atraviesa el agujero infraorbitario? Nervio infraorbitario, ramo de quién? Del maxilar, ¿ya? Luego, eso sería la cara anterior, y ahí vemos cara superior, cara anterior, y ahora vamos con la cara posterior, ¿ya? La cara posterior va a presentar una tuberosidad llamada tuberosidad del maxilar. Esa va a estar atravesada por una serie de orificios, y superiormente a esta tuberosidad del maxilar vamos a encontrar un surco por el cual transcurre el nervio maxilar. Ahí tenemos las 3 caras entonces, superior, anterior, posterior, ¿ya? Ahora de los bordes. El borde anterior es el que me va a dividir la cara superior de la cara anterior, simplemente eso. El borde posterior es el que me va a dividir la cara posterior de la cara superior. Y un borde inferior que me va a estar dividiendo la cara anterior de la cara posterior simplemente. La base es a través de la cual la apófisis cigomática se une al resto del hueso, y el vértice, ¿con qué hueso articulado dijimos? Con el cigomático, ¿no?
Eso sería la cara externa del maxilar. Primeramente las raíces, donde sobresale que la eminencia canina, medialmente la eminencia canina la fosa miltiforme, donde se inserta el músculo miltiforme depresor del tabique, y luego tenemos la apófisis cigomática, ya con sus tres caras, sus tres bordes, su vértice y su base. ¿Tiene alguna duda? ¿Está claro? Eso es cara externa. Ahora, vamos a estudiar cara interna. Cara interna del maxilar es todo esto que ven aquí. Este agujero que ustedes pueden ver no es que está roto el hueso, se denomina hiato maxilar porque da entrada ¿qué? Al seno maxilar, ya en este agujero de acá. Esta cara interna del maxilar va a estar dividida en dos partes, fíjense, una parte nasal que es superior y una parte bucal que es inferior. ¿Por quién? Por la apófisis palatina del maxilar. Si ustedes se dan cuenta, ahí está esta lámina rectangular que pueden ver aquí, transversal, se llama apófisis palatina, que divide la cara interna del maxilar en dos porciones, una porción nasal o superior, una porción bucal o inferior. Esta apófisis palatina se va a articular con la apófisis palatina del otro maxilar, así no, con el otro maxilar, y van a formar una sutura llamada sutura intermaxilar o sutura palatina media, ¿ya? Aquí. Eso a través de ¿qué? De su borde medial, que sería este de acá. A través de su borde lateral se va a unir al resto del hueso. La cara superior de la apófisis palatina forma ¿qué cosa? El piso de las cavidades nasales, ¿ya? Esta de aquí. La cara inferior de la apófisis palatina, ¿qué formaría? La bóveda palatina, forma parte del techo de la cavidad bucal. Y anteriormente, vean que su borde medial se prolonga a través de una saliencia denominada espina maxilaria o espina palatina, también llamada palatina anterior. Ahora, esta apófisis palatina, como dijimos, divide la cara interna en una porción superior y una porción inferior. La porción inferior, ¿con qué cavidad va a estar en relación? Con la cavidad bucal, ¿no? Formando la pared superior e incluso formando los alvéolos dentarios. Estos agujeros que ustedes ven aquí se denominan alvéolos dentarios. ¿Qué se inserta en los alvéolos dentarios? Las raíces dentarias. Superiormente a la apófisis palatina, entonces, tenemos la porción nasal. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar aquí? El hiato maxilar, este agujero, ¿ya? ¿A qué da entrada el hiato maxilar? Al seno maxilar. De uno de sus ángulos se desprende una fisura, que es la fisura palatina media. Posteriormente, este hiato tendríamos una cerdilla llamada cerdilla maxilar, que al articularse con el etmoide forma la cerdilla etmoidomaxilar. Anteriormente, fíjense, eso sí se puede ver, al hiato maxilar encontramos un surco, ¿no? Este surco de aquí que estoy apuntando se denomina surco lagrimal, ya que va a formar al articularse con el hueso lagrimal el conducto naso-lagrimal, ¿ya? Entonces aquí, anteriormente al hiato maxilar, el surco lagrimal. El borde anterior de este surco lagrimal, fíjense que se prolonga a través de una cresta, esta aquí. Esta cresta es llamada cresta del cornete, porque se va a articular con el cornete nasal inferior. Posteriormente, el labio posterior del surco lagrimal va a formar el reborde anterior del hiato maxilar, ¿ya? Ahora, eso sería cara interna. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro cómo se divide? ¿Quién divide la cara interna del maxilar? La apófisis, ¿cómo se llama? Apófisis palatina. La cara interna, apófisis palatina. La apófisis cigomática es de la cara externa, ya no se vayan a confundir. Entonces, ahí tendríamos tanto la cara externa como la cara interna, ¿ya? Ahora vamos con los bordes. El borde inferior ya dijimos. ¿Qué se encuentra en el borde inferior del maxilar? Los alvéolos dentarios. ¿Qué se insertan ahí? Las raíces dentarias, es decir, los dientes. Todo esto agujero. Su borde anterior, fíjense que es escotado. Todo este es el borde anterior, es escotado. Y va a formar ¿qué cosa? Al articularse con el otro maxilar. Va a formar esta abertura aquí, ¿no? Que se denomina abertura nasal anterior o abertura piriforme, ¿ya?
Entonces, el borde anterior del maxilar, al articularse con el otro maxilar, forma una abertura que es la abertura nasal anterior o abertura piriforme. De su borde posterior es a través del cual se une al hueso cigomático, y en su borde superior, fíjense que nace una apófisis. Esta apófisis de aquí, que pueden ver, esta de acá, nace del borde superior del hueso maxilar y se denomina apófisis frontal del maxilar, o también llamada rama ascendente. Esta rama ascendente va a presentar dos caras, cara externa y cara interna, y 4 bordes. Superior, este sería el borde lateral, borde medial y borde inferior. En su cara lateral lo que vamos a ver es una cresta, denominada cresta lagrimal anterior. Esta cresta lagrimal anterior me va a dividir a la cara externa de la apófisis frontal del maxilar en 2 segmentos. Un segmento posterior para articularse con el lagrimal y un segmento anterior, ¿ya? Ahora, en su cara medial, la apófisis frontal del maxilar va a presentar otra cresta. Esta cresta que está abajo, les mostré hace un momento cómo se llamaba. Cresta del cornete. ¿Con qué hueso articula? Cornete nasal inferior. Superiormente a esta cresta del cornete hay otra cresta llamada cresta etmoidal. ¿Con qué hueso articula la cresta etmoidal? Con el cornete nasal medio. Fíjense que se corresponde. Superiormente la cresta etmoidal para el cornete nasal medio. Inferiormente la cresta del cornete para el cornete nasal inferior. Relaciónenlo de esa manera, se le va a hacer más fácil. Y también la cara interna de la rama ascendente del maxilar o apófisis frontal del maxilar va a ayudar a formar lo que serían las paredes laterales de las cavidades nasales, ¿ya? A través de su borde superior se va a articular con quién, con el hueso frontal, a través de su borde anterior o medial con el hueso nasal, a través de su borde lateral con el hueso lagrimal, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de maxilar? Los senos, eso lo vamos a ver, ya vimos el seno efenoidal, ¿no? El hueso frontal tiene otro seno que es el seno frontal. Luego las mismas celdas etmoidales también son senos. ¿Qué son senos? Son lo que pueden ver aquí, son espacios virtuales que tiene el cráneo, tanto el seno efenoidal, maxilar, frontal y las cervillas etmoidales. Son espacios virtuales que sirven para qué? Para que circule el aire, ¿ya? Forman parte de las cavidades nasales. No alojan a ninguna estructura, son simplemente espacios, como pueden ver, todo lo que ustedes escuchen seno, pero el cráneo, ¿no? Porque ya los senos que han visto en el occipital, por ejemplo, el seno sagital superior, los senos transversos, el seno sigmoides, el seno petróceo, igual lo menciona en hueso, eso ya son senos venosos. Pero ahora lo que es seno maxilar, seno efenoidal, seno frontal y celdas etmoidales son espacios. Simplemente espacios virtuales donde circula el aire. Y sirven para qué? También para humedecer el aire y calentar el aire, ¿ya? El aire que respiramos, obviamente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de maxilar? ¿Está claro? ¿Sí? Miren, yo sé que están cansados, chicos, pero hay calma. Luego vamos con el palatino, ¿ya? Palatino tampoco se puede ver. Lo único hueso de la cara que tenemos y que pueden reconocer son el maxilar, la mandíbula, el malar o cigomático, ¿ya? Y los nasales, obviamente. Aquí, por ejemplo, los nasales. Sería lo que es Homer, lo que es cornete nasal inferior, lo que es palatino y no más que me está faltando lagrimal, no hay, ¿ya? Lo articulado, se acaba. Entra en el examen. Vamos a escribir mandíbula, ¿ya? Entonces el examen va a ser de todo. De todo. Claro, pero ¿cómo lo va a tomar? Entonces va a ser como que nosotros lo describamos. Claro, oralmente no. Sí, vamos con mandíbula. Mandíbula, como pueden ver, es un hueso impar, ¿no? Que está situado en la parte inferior de la cara. La mandíbula para su estudio va a presentar 3 porciones. Primeramente un cuerpo y 2 ramas ascendentes, ¿ya? Estas aquí, que son cuadriláteras. Entonces un cuerpo y 2 ramas ascendentes.
el cuerpo primeramente tiene forma de ¿qué? De una herradura, ¿no? Va a presentar una cara anterior o externa, también llamada, y una cara posterior o interna, y dos bordes, un borde superior y un borde inferior. ¿Ya? La cara, mejor dicho, el cuerpo en su cara anterior va a presentar una protuberancia anteriormente, que es la protuberancia mentoniana. Inferiormente esta protuberancia mentoniana, o mejor dicho, superiormente, se va a prolongar a través de una escotadura o de una cresta, mejor dicho, que se llama sínfisis mandibular. Lateralmente a la protuberancia mentoniana van a partir dos líneas, que son las líneas oblicuas de la mandíbula, o línea oblicua externa, también llamada. Y superiormente a esta línea oblicua externa, fíjense que hay dos agujeros, que son los agujeros mentonianos, que atraviesan los agujeros mentonianos el nervio alveolar inferior. ¿Ya? Entonces, cuerpo, cara anterior o cara externa del cuerpo de la mandíbula, la sínfisis mandibular, inferiormente la protuberancia mentoniana, las líneas oblicuas externas de la mandíbula y los agujeros mentonianos, que atraviesan los agujeros mentonianos el nervio alveolar inferior. Eso es la cara externa o cara anterior de la mandíbula. Ahora, en la cara interna o cara posterior, lo que vamos a ver primeramente en la parte media, unas apófisis o unas espinas denominadas espinas Kenny o apófisis Kenny, también llamada. Son cuatro, dos superiores. En las superiores se inserta el músculo genio-gloso, en las inferiores el músculo genioideo. ¿Ya? Ahora, de esta apófisis Kenny van a partir las líneas oblicuas internas de la mandíbula o líneas miloioideas. ¿Por qué línea miloidea? Porque aquí se va a estar insertando el músculo miloideo. Superiormente a la línea miloidea, a esta altura más o menos, encontramos dos depresiones, ya izquierda y derecha, que son las depresiones que alojan a la glándula sublingual. Inferiormente a la línea miloidea encontramos la fosa submandibular, que aloja a la glándula submandibular. Y también vamos a presentar un conducto, que es el conducto miloideo, que da paso a vasos y nervios del conducto miloideo, es decir, vasos y nervios miloideo, que son ramas del nervio mandibular. Eso sería en el cuerpo. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Y luego tenemos en el borde superior y borde inferior, ¿no? En su borde superior, ¿qué encontramos? ¿Cómo se llaman estos órganos? Alveolo, ¿no? Del ojal, ¿no? Ahí se lo digo. Y en su borde inferior del cuerpo de la mandíbula, medialmente vamos a encontrar unas líneas de inserción o rugosidades que corresponden al músculo digástrico, ¿ya? Al vientre anterior del músculo digástrico. Eso sería el cuerpo. Ahora vamos con las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes son dos, ¿no? Son cuadriláteras. Tienen una cara externa y una cara interna. Un borde superior, un borde anterior, borde inferior y borde posterior. En su cara externa, inferiormente, lo que vamos a ver cerca, por si acaso este ángulo de aquí, que une al borde posterior con el borde inferior de la mandíbula, se denomina gonio, ¿ya? Este ángulo de acá, gonio. Cerca a gonio, en su cara externa, va a presentar rugosidades para la inserción del músculo macetero. Entonces, cara externa de la rama ascendente, cerca a gonio, se inserta el músculo macetero. Eso en la cara externa. En la cara interna, lo mismo, cerca a gonio, pero en la cara interna, ¿ya? Cerca a gonio, crestas o rugosidades para la inserción del músculo pterigoideo medial. No se vayan a confundir en esto porque se lo va a preguntar el doctor. Si es cara externa, es músculo macetero. Si es cara interna, es pterigoideo medial, ¿ya? En la cara interna también de la rama ascendente vemos un agujero, ¿no? Que da paso a un conducto, que es el conducto mandibular. ¿Qué atraviesa el conducto mandibular? Nervio alveolar inferior, ¿ya? Vasos y nervio alveolar inferior. Anteriormente va a presentar una espina, que es la espina de Spix, ¿ya? O língula, también llamada mandibular. Y posteriormente hay una antilíngula que es contante. Ahora, de los bordes.
El borde anterior tenemos, el borde anterior inferiormente va a presentar una cresta llamada cresta buccinatriz, donde se inserta el músculo buccinador. Superiormente, fíjense que presenta cuántas apófisis, dos apófisis. Una apófisis anterior denominada apófisis coronoides, ¿ya? Coronoides, se me fue el nombre. La apófisis anterior del borde superior de la rama ascendente es apófisis coronoides. En esta apófisis coronoides se va a insertar un músculo que es el músculo temporal, ¿ya? Y luego posteriormente tenemos otra apófisis, fíjense que es la apófisis condilar, o también denominada cóndilo de la mandíbula. ¿Con qué hueso se articula el cóndilo de la mandíbula? Temporal, ¿no? Lo vimos en la fosa mandibular del temporal. Entonces vimos borde anterior, borde superior, el borde posterior y el borde inferior, que son libres. Ahora, en la unión de estos dos bordes, que se encuentra agonio, ¿no? Que es un punto craniométrico. ¿Tienen alguna duda de